Kakua fue el primer japonés que estudió Zen en China y, mientras estaba allí, aceptó la verdadera enseñanza. Cuando estaba en China, no viajaba. Vivía en un lugar remoto de una montaña y meditaba permanentemente. Cada vez que la gente lo encontraba y le pedía que predicara, decía unas palabras y luego se trasladaba a otra parte de la montaña donde fuera más difícil localizarlo. Cuando Kakua volvió a Japón, al emperador le llegaron noticias de él, y pidió que fuera a la corte a hacer una prédica zen para la edificación espiritual de él y de todos sus súbditos. Kakua se ubicó ante el emperador en silencio. Luego, sacó una flauta de un pliegue de su túnica, sopló una sola nota, hizo una reverencia cortés y desapareció. Nunca se supo qué fue de él. La verdadera enseñanza no se puede enseñar. Sin embargo, se le llama enseñanza. No se la puede enseñar, pero se la puede mostrar, indicar. No hay modo de hablar de ella directamente, pero hay millones de formas de señalarla de manera indirecta. Lao Tse dice que la verdad no puede ser dicha y que, en el momento en que uno la dice, ya la ha falsificado. Las palabras, el lenguaje, la mente, son completamente incapaces. Desafía a la razón, desafía a la personalidad orientada por la razón, desafía al yo. No puede ser manipulada. Encontrar la verdad es por completo imposible para la razón. Esto es lo primero que hay que comprender y, cuanto más profundamente lo entiendas, más posibilidades tendré de señalarla. Lo que estoy diciendo no es la verdad. No podría serlo. A través de palabras, solo se puede crear una situación en la cual la verdad pueda ser posible. Pero de esto tampoco se puede estar seguro. Es impredecible. No se puede generar una causa para que se produzca. Se produce cuando se produce. Lo único que podemos hacer es estar dispuestos a ella. Tus puertas deben estar abiertas. Cuando golpee a tu puerta, debes estar allí presente. Si estás presente, disponible, receptivo, puede producirse. Pero recuerda que, a través de las escrituras o de las palabras de los seres iluminados, no lograrás acceder a la verdad. Entonces, lo primero es que no puede ser dicha. Y cada maestro debe crear una situación indirecta, debe impulsarte hacia lo desconocido. Todo lo que dice que va llevando hacia aquello que no puede ser dicho. Lo segundo, antes de que podamos entender a Kakua y su hermoso relato zen, la verdadera enseñanza se resiste a las palabras, pero no puede resistirse al corazón. Si existiera un lenguaje del corazón, podría ser expresada a través del mismo. Pero el corazón carece de lenguaje. O bien, el silencio es el único lenguaje del corazón. Cuando el corazón está en silencio, algo dice. Cuando la mente está en silencio, no dice nada. Las palabras constituyen el modo de expresión de la mente. La ausencia de palabras, el silencio, es el modo en que se expresa el corazón. El silencio es un lenguaje sin palabras, pero hay que aprenderlo. Así como uno debe aprender los lenguajes de la mente, uno tiene que aprender el lenguaje del corazón. Cómo permanecer en silencio, alejándose de las palabras, de la mente, cómo dejar de lado lo racional. Cuando la mente deja de funcionar, de inmediato, toda la energía se desplaza al corazón. Cuando la mente no está en funcionamiento, lo está el corazón. Y únicamente cuando funciona el corazón, es posible enseñarte algo. La verdadera enseñanza se debe transmitir a través del corazón. Debes estar cerca del corazón. Cuanto más cerca estés, más capaz serás de comprender el silencio. Recuerda, el silencio no es vacío. Ante los ojos de la razón, podría parecer que el silencio es vacío. No lo es. El silencio es el momento más pleno posible. No es solo un momento de plenitud, sino también de rebasamiento. Pero es de una importancia sentida. El corazón no está vacío. Es lo único que está lleno. La mente está vacía, pues no tiene más que palabras. ¿Y qué son las palabras? Pequeñas olas en el vacío. ¿Y qué es el silencio? El silencio es lo absoluto. Cuando piensas que estás separado de la existencia, cuando no crees ser uno con ella, en un momento de ausencia de pensamientos, pierdes todos tus límites. De repente, desapareces y, sin embargo, estás. Y este momento sentido de no yo, de no mente, de no pensamiento, es la situación en la cual se torna posible que la verdad llegue a ti.
Cuando estés vacío de ti mismo, te llenarás con la verdad. Entonces, todo lo que debe ser un maestro es eliminarte absoluta y completamente, destruir tu yo absoluta y completamente, cortarte la cabeza para que puedas volverte hacia el corazón. Entonces, toda la energía se desplaza hacia el corazón. ¿Puedes estar sin cabeza? Si puedes, solo entonces podrás ser un discípulo. Si estás apegado a la cabeza, en ese caso no podrás ser un discípulo. ¿Puedes vivir sin la cabeza? Si no puedes vivir sin la cabeza, estás cerrado a la verdad. La cabeza es la barrera. El corazón es la apertura. Entonces, ¿cómo es posible enseñar la verdadera enseñanza? No se la puede enseñar. No es un aprendizaje. No puedes aprenderla de alguien. Es una disciplina interior. Debes transformarte en un vehículo receptivo, en un medium. No es algo que puedas aprender si permaneces tal como eres. No podría ser una acumulación. Tienes que atravesar una transformación, tienes que ser diferente. Tu ser debe adquirir una cualidad diferente. Solo entonces se vuelve posible la comunicación. No exactamente la comunicación, sino más bien la comunión. Por medio de la cabeza, se produce una comunicación, mientras que, por medio del corazón, se produce una comunión. No se trata de un diálogo. De hecho, es un encuentro del maestro con el discípulo. Es menos un diálogo. Es más bien una fusión, una mezcla, en la cual el maestro y el discípulo se fusionan el uno en el otro, tal como lo hacen los amantes. Pero los amantes se fusionan a través de sus cuerpos. Cuanto mucho, pueden unirse a través de sus mentes. Pero un discípulo y un maestro forman la mejor relación amorosa del mundo. Se fusionan en el espíritu y se vuelven uno. Solo cuando constituyen una unidad, es posible mostrar la verdad. No se puede enseñar, no se puede aprender. Nadie te la puede enseñar. No puedes aprenderla de nadie. Todo el esfuerzo que hagas por aprenderla a partir de alguien, vivo o muerto, ya sea a partir de las escrituras o de las enseñanzas, será inútil. Y, cuanto antes lo entiendas, mejor, pues el tiempo que pasa está perdido. Nada puede lograrse de este modo. Debes atravesar una transformación. Debes morir y renacer. Debes estar completamente renovado, totalmente renovado. Solo con esta renovación, cuando lo viejo se haya disipado, cuando hayas desaparecido y un nuevo ser haya tomado tu lugar, entonces habrá comunión. Esta hermosa historia Zen dice muchas cosas. Trata de comprender cada palabra, pues cada palabra tiene importancia. Kakua fue el primer japonés que estudió Zen en China. El Zen es la enseñanza más sutil. La palabra Zen deriva de Dhyana. La enseñanza nació con Buda en la India, pero luego, desgraciadamente, la India se volvió poco receptiva, y los discípulos de Buda tuvieron que buscar en China a gente que fuera más receptiva a esta enseñanza. Buda afirmó muchas cosas, pero jamás pronunció ni una palabra acerca de la verdad. Dio numerosas conferencias. Durante los 40 años que siguieron a su iluminación, habló todos los días, en forma permanente, pero no pronunció ni una palabra acerca de la verdad. Cada vez que alguien le preguntaba qué es la verdad, se quedaba en silencio. Entonces, un día sucedió. Se sentó debajo de un árbol. Se había reunido mucha gente. Estaban presentes todos sus discípulos y estaban esperando que dijera algo. Pero no dijo nada. Simplemente, se sentó allí. Tenía una flor en la mano, porque en Oriente la flor de loto es el símbolo del máximo florecimiento. En Oriente, se considera que el pico más alto de tu ser es como una flor de loto. Lo es. Cuando llega tu pico máximo, dentro de tu ser comienza a abrirse una flor. Y continúa abriéndose y abriéndose y abriéndose. De la perfección a más perfección y más perfección. No hay fin para este proceso. A esta flor de loto se la llama Sahasrar, la flor de loto de 1000 pétalos. Buda llegó con una flor de loto. Se sentó debajo del árbol y contempló la flor de loto como si se hubiera olvidado de las 10.000 personas que se habían reunido, que estaban allí y esperaban con impaciencia. Pasaron algunos momentos, después empezaron a transcurrir horas, y la gente comenzó a sentirse muy incómoda. Era como si Buda se hubiera olvidado por completo de ellos.
Él está allí, la flor está allí, y él está tan absorto en la flor que da la impresión de que hasta los límites entre Buda y la flor se hubieran desvanecido. Entonces, de repente, un discípulo, cuyo nombre es Mahakasyapa, comienza a reír fuertemente. Es increíble, porque este Mahakasyapa es alguien tan callado que nadie jamás lo vio reírse. Y es tal la carcajada que parece que se hubiera vuelto loco. Todo el mundo lo mira. Buda le pide que se acerque y Mahakasyapa lo hace. Buda le entrega la flor a Mahakasyapa y le dice al grupo de personas: lo que puede ser dicho, os lo he dicho. Y lo que no puede ser dicho, se lo he entregado a Mahakasyapa. Y esta es la verdadera enseñanza. Durante miles de años y hasta la actualidad, los budistas de todo el mundo se han preguntado qué recibió Mahakasyapa, qué era. Esta se transformó en una de las preguntas más agudas. Buda le dijo a Mahakasyapa que encontrara un hombre que pudiera recibir esta flor de loto. Mahakasyapa encontró a un hombre. Durante algunos cientos de años, otros pudieron hacerlo, y después otros, pero el sexto maestro, Bodhidharma, no pudo encontrar ni siquiera un hombre en toda la India. Daba vueltas con una flor de loto. Entraba en cada poblado, golpeaba todas las puertas. No podía hallar a un hombre con quien entrar en comunión, a quien decirle aquello que no puede ser dicho. Nadie estaba preparado para recibir la verdadera enseñanza. En India, había millones de personas instruidas, hombres llenos de conocimiento, grandes eruditos. Esos eran los días supremos de la mentalidad hindú. La India jamás recuperó ese nivel de sabiduría. Pero Bodhidharma no pudo encontrar ni siquiera un hombre que fuera capaz de recibir la flor de loto de Buda. Entonces, tuvo que irse a la China, para encontrar a un hombre allí. Incluso, debió buscar en forma continua durante 9 años antes de poder encontrar a uno. Zen es Dhyana. En China, se transformó en Chan. Y después, de China, debió ser llevado a Japón, ya que en la China pronto se tornó imposible hallar a un hombre que pudiera recibir la flor. Este Kakua es quien la llevó de China a Japón. Así como Bodhidharma la trasladó de la India a la China, Kakua la llevó de la China al Japón. Este hombre es muy significativo y muy extraño. Nadie sabe nada acerca de él. Solo existe este relato. Es exactamente igual a Mahakasyapa. Nadie sabe nada acerca de él. Solamente esta historia que te estoy contando de la entrega de la flor de loto. Es lo único que se conoce acerca de él. De Kakua también se conoce únicamente este relato. Nunca nadie supo qué fue de él. Un hombre que se queda totalmente callado pierde sus límites, pierde definiciones, pierde su autobiografía. No hay nada de qué hablar. No hay nadie de quien hablar. Paramahansa Yogananda es el primer yogi de toda la historia del yoga que escribió una autobiografía. Esto es una tontería, pues el yogi, por la naturaleza misma de su ser, no es nadie. En esto consiste toda su autobiografía. Nadie sabe nada acerca de Kakua, a excepción de esta pequeña anécdota. Pero es suficiente. Porque en esta anécdota están contenidas todos los Vedas, todos los Coranes, todas las Biblias, todos los Vedas que existieron y que existirán en el futuro. Esta pequeña anécdota las contiene todas. Así que escucha cuidadosamente. Kakua fue el primer japonés que estudió Zen en China y, mientras estaba allí, aceptó la verdadera enseñanza. Aceptó la verdadera enseñanza, presta atención a las palabras. La verdadera enseñanza siempre está disponible. Es necesario que alguien la acepte. Está siempre disponible, pero tú no estás preparado para aceptarla. La rechazas. Esta fue mi experiencia al trabajar con mucha gente. Es raro que, cuando golpeo a sus puertas, me acepten. Es muy raro. Se resisten de millones de formas. La aceptación es difícil. ¿Por qué? Porque, si aceptas, el yo está perdido. El yo decide si aceptar o no. La razón piensa si algo es o no verdad. La razón nunca pierde control. El otro día hablaba con alguien y le decía: ahora estás preparado. Da un salto hacia las Andes. El hombre replicó: lo pensaré. ¿Cómo puedes pensarlo? Pensarlo es posible únicamente si lo has conocido antes, pues el pensamiento se mueve en el terreno de lo conocido. Si en el pasado hubieras accedido a saber qué es la sandhya, si alguna vez hubieras sido un sandhyasin, podrías pensarlo.
Pero, una vez que has sido un Sandyasin, jamás podrás ser otra cosa. A tal punto llega la transformación que atraviesa un Sandyasin. No sabes qué es la Sandhya y afirmas que lo pensarás. ¿Cómo lo pensarás? ¿Qué pensarás? La Sandhyas es un movimiento hacia lo desconocido. Es una fe. No es tu decisión racional, sino un salto irracional. Se produce únicamente cuando estás harto de la razón. Pero dices que lo decidirás. ¿Quién lo decidirá? ¿Tu mente? ¿No estás harto de tu mente? ¿No hiciste todo lo que tu mente te ha ordenado hacer? ¿A dónde te permitió llegar esto? ¿Qué sucedió? Contempla tu vida. Aquí te ha conducido tu mente. Es un infierno. Pero aún te apegas a ella y afirmas. Lo pensaré. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién está afirmando lo pensaré? ¿Quién es este yo? La Sandhya significa abandonar el yo y, si el yo es el que decide, no puede haber abandono, ya que en la decisión misma el yo se ha salvado. No puedes decidir. Por eso es una fe. Por eso digo que es una relación amorosa fundamental. Si confías en un maestro. Entonces no dices, yo decidiré. Simplemente afirmas, aceptaré. Estoy aquí a tu disposición. Hazme lo que quieras. No me preguntes. Simplemente, haz lo que quieras conmigo. Este es el sentido de la aceptación. Es confianza, es shraddha, es una fe. No es una convicción. Y, mientras estaba allí, aceptó la verdadera enseñanza. No puedes aprenderla. No se la puede enseñar. Pero se la puede aceptar y se la puede entregar. Una vez que estás preparado para aceptarla, te puede ser entregada, al igual que la flor de loto del Buda. No pienses en términos literales. No creas que Buda en realidad tenía la flor de loto en la mano. Su mano es la flor de loto. Él es la flor de loto. Es posible que únicamente Mahakasyapa, y nadie más, pudiera ver esto. Observa mi mano. La flor de loto está allí. Si la aceptas, puedo entregártela. Pero la aceptación implica una muerte. La aceptación implica que tú, tal como eres, debes morir. Nace algo nuevo, desconectado y discontinuo en relación con el pasado. Cuando renazcas, no podrás conectarte con lo que había antes allí, pues el hombre viejo y el nuevo jamás se encuentran. Sale el hombre viejo y entra el nuevo, pero en el núcleo más íntimo de tu ser nunca se encuentran. Sale el viejo, solo entonces se abre el corazón para que el nuevo sea recibido. Jamás se encuentran. La iluminación es una discontinuidad con el pasado. Recuerda, nunca te volverás iluminado. Tendrás que abandonar. Solo cuando abandonas, solo cuando no estás en el camino, se produce lo nuevo. Kakwa aceptó la verdadera enseñanza. Aceptación es una de las palabras más hermosas. Los budistas, los seguidores de Buda, tienen un término para ella que es aún más profundo que la palabra aceptación. Este término es tathata. Tathata significa decir que sí en forma tan íntegra que en tu ser no exista división alguna. Te vuelves uno en tu sí. Dices que sí de manera tan íntegra que adentro de ti no existe el no, no existe la negación. Tathata, la aceptación total, no es una decisión de la mayoría. No es parlamentaria, es total. No es que la mayor parte de tu mente, la mayor parte de tu ser, decide, mientras que la menor parte sigue diciendo que no. En ese caso habría conflicto. Entonces, quién sabe, en cualquier momento, la mayoría se puede transformar en una minoría, y la minoría puede volverse una mayoría. Seguro que habrá de ser así pues, más tarde o más temprano, la mayoría se cansará de decir que sí y se relajará cada vez más, mientras que la minoría que dice que no sin hacer nada juntará fuerza e ímpetu. Poco a poco, la mayoría quedará exhausta y la minoría juntará energía. Al no hacer nada, más tarde o más temprano, se transformará en la mayoría. Hay una política interior. La aceptación total, tathata, significa que no hay decisión política alguna. Es total. No hay nadie que diga que no adentro de ti, ni siquiera un fragmento, pues hasta un fragmento puede ser destructivo. Incluso si una parte de ti dice que no, no podrás recibir la verdadera enseñanza. La gente viene a mí y me dice, nos abandonamos. Y no hacen lo que dicen. Si les digo muy bien, cambien sus ropas por otras color ocre, responden.
Es muy difícil. No estoy preparado para ello. No es más que la ropa, y no estás preparado para cambiarla. Y estás pensando en modificar tu alma, tu ser. Y, solo un momento antes, esta persona estaba afirmando que se abandonaba. No sabe lo que significa abandonarse. No sabe lo que dice, está medio dormido. En su sueño, tal vez haya usado la palabra abandonarse. Pero, en el momento en que le digo que modifique algo, su ropa, su nombre, replica. Es difícil, adoro mi nombre. Permite que mi nombre siga siendo el mismo. Mi nombre es hermoso. No lo modifiques. Ni siquiera el nombre, que no es más que una palabra, y no naces con un nombre. Vienes al mundo sin nombre, como un ser sin nombre. El nombre no es más que una etiqueta que se te adhiere. Y ni siquiera puedes cambiar la etiqueta. No estás preparado para cambio alguno. La gente me pregunta, ¿por qué modificas la ropa y el nombre de las personas? Esto es solo el comienzo. Es así como empiezo a encargarme de ti. Es así como siento si estás preparado para cambiar algo, o no. ¿Querrías recibir la verdadera enseñanza sin cambio alguno? ¿Querrías recibir la verdadera enseñanza tal como eres? Eso no es posible. No es posible por la naturaleza misma de la verdadera enseñanza. No puedo hacer nada. Nadie puede hacer nada al respecto. Está en la naturaleza misma del fenómeno. Solo lo recibes cuando lo aceptas. Dios está disponible, la verdad está disponible, la luz está disponible, pero tú eres tan miserable para recibir. No solo eres miserable para dar, también lo eres para recibir. Un miserable debe serlo en cualquier cosa que haga. No puedes dar, no puedes recibir. ¿Qué clase de vida llevas? Dar y recibir son las dos caras de una misma moneda. Si puedes dar, también puedes recibir. Por eso, tanta insistencia en el hecho de dar a la gente lo que puedas dar por amor. Tanta insistencia de parte de todas las religiones. Da más y más. ¿Por qué? Para que puedas recibir más y más. Recuerda, es como la inhalación y la exhalación. Si exhalas con profundidad, automáticamente inhalarás con profundidad. Si quieres inhalar profundamente, tienes que exhalar profundamente. No hay otra manera. Y la vida es un equilibrio entre la exhalación y la inhalación. Si tienes miedo de la exhalación, tu respiración se tornará superficial. Tu inhalación no podrá ser muy profunda. Será imposible. La exhalación es dar lo que puedas dar. Y, cuanto más das, más capacidad tienes de recibir. Y el momento en que dar por completo, en forma total y absoluta, es el momento de la aceptación. Kakua debe haberse entregado a su maestro en forma tan absoluta que se volvió capaz de aceptar, de recibir. Recibió la verdadera enseñanza. Cuando estaba en China, no viajaba. Vivía en un sitio remoto de una montaña y meditaba permanentemente. Estas son palabras simbólicas. Cuando estaba en China, no viajaba. La mente viaja permanentemente. Tus viajes externos son solo una manifestación de tu agitación interna. Cuando la gente se pone tan tensa por dentro, con tanto movimiento, por fuera también comienza a viajar. De aquí, los viajeros americanos. Por todo el mundo hay turistas norteamericanos. Se dice que Chuang Tzu informa que oyó que, en los viejos tiempos, la gente ni siquiera cruzaba al otro lado del río. Chuang Tzu decía, oí que mi abuelo decía que en su época sabían que existía una ciudad al otro lado del río, porque al atardecer el humo se elevaba por el cielo, y de noche, en el silencio de la noche, los perros ladraban en el pueblo vecino. Sabían, pero nadie hubiera preguntado ni siquiera quién vivía allí. Una clase de gente diferente. ¿Por qué molestarse? Deben haber vivido en un absoluto silencio. ¿Por qué hacer preguntas? ¿Por qué esta curiosidad? Alguien debe estar viviendo allí. Así, está bien. Nadie cruzó a la otra orilla del río para ver quién vivía allí. Y todo lo contrario sucede en América. Escuché una anécdota. Cerca de un volcán en Grecia, había un turista norteamericano junto a un guía. Observó la profundidad del volcán y comentó: se ve como el infierno. Y el guía le respondió: ustedes, los norteamericanos, han viajado por todos lados. Kakua no viajaba en absoluto, ni al cielo ni al infierno. Esto es meramente simbólico. Uno debe permanecer donde está.
No viajar quiere decir no desplazarse ni en el espacio ni en el tiempo. Hay dos tipos de viajes. Uno es en el espacio. Vas de Nueva York a Londres, de Londres a Poona, de Poona a Singapur. Este es un viaje en el espacio. Y además hay un viaje que se produce dentro de la mente, en el tiempo. Te diriges al pasado, te diriges al futuro, y ese es un viaje más importante. En un instante, puedes ir a cualquier parte. No se necesita pasaporte. No hay problemas con la visa. Puedes ir al pasado, puedes dirigirte al futuro, puedes ir a cualquier parte. La mente se mueve constantemente. Recuerda, la mente nunca está donde estás tú. Siempre está en otra parte. Nunca estás en el momento presente, pues, para estar en el presente, uno debe aprender a no viajar, a no irse a otra parte, a no visitar el pasado ni soñar con el futuro. El pasado no está más y el futuro aún no llegó. Estás desperdiciando tu vida, tu energía. Estás desperdiciando tu precioso momento, el que está. Está aquí ahora. La puerta se abre en el presente y se te escapa. Aquí radican tu desdicha y tu angustia. ¿Por qué eres tan desdichado? ¿Por qué te has estado perdiendo la vida misma? Tu desdicha no es más que un indicador de que te has estado perdiendo la vida misma. La vida está en el presente y tú continúas o en el pasado o en el futuro. Eres como el péndulo de un viejo reloj del abuelo. Vas de aquí para allá, izquierda, derecha, derecha. El péndulo continúa. Nunca se queda en el medio. Si el péndulo se queda en el medio, el reloj se detiene de inmediato. La mente es como un reloj, y este viaje del pasado al futuro es el péndulo. Si te detienes en el momento, en este mismo momento, si me estás escuchando a mí, la brisa que pasa a través de los árboles, el avión que pasa justo ahora, algún pájaro, el ruido del tráfico, todo lo que sucede ahora mismo, abierto a esto, receptivo a esto, el pasado se deja de lado, el futuro ya no está allí, entonces, tu estado de ánimo no es de viajero. Y eso es todo lo que significa la meditación. Kakua no viajaba. Vivía en un sitio remoto de una montaña y meditaba permanentemente. Hay montañas afuera y adentro. Todo un mundo paralelo existe también en el interior. Por eso la gente solía trasladarse a la montaña, para crear una situación externa adecuada para viajar interiormente a las montañas internas. Los hindúes tienen incluso un nombre para la montaña interna. La llaman Sumeru. Si preguntas dónde queda, te dicen que está en el cielo. Si crees que hay en el cielo una montaña como Sumeru, te estás perdiendo lo fundamental. Lo que te están diciendo es que en tu interior hay un momento en el cual llegas a un punto máximo de tu ser. Este punto máximo de tu ser es Sumeru, la montaña que existe en el cielo, porque en ese momento tú estás en el cielo. Estos son todos símbolos. Kakua vivía en un sitio remoto en la montaña, puede haber vivido allí exteriormente también, pero eso no tiene mucha importancia. En tu interior hay sitios remotos. En tu interior hay partes que corresponden al mercado, hay partes que corresponden a la familia, hay partes que corresponden a la superficie. Y hay sitios remotos en tu interior que no corresponden al mercado, ni a la familia ni a nadie. Estas remotas montañas a las cuales nunca va nadie, donde únicamente estás tú, son las que debes buscar. Debes sentarte en silencio y buscar los sitios remotos de tu interior. Eres un universo vasto, recuerda. La superficie que tú has dado por descontado que eres es solo el comienzo, la entrada. Si estás hablando en la entrada, esto se debe a ti. Hay rincones remotos dentro de la casa. Mucha gente pasa toda su vida en la entrada, junto al camino. El mercado, la familia, los objetos, el prestigio, la política. Vives en la superficie. Kakua se volvió hacia sus sitios interiores, remotos y más remotos. ¿Cómo puedes volverte hacia tu interior? Primero, deja de viajar. Hay dos movimientos de energía. Solamente dos. La energía tiene solo dos dimensiones. Una es horizontal y la otra vertical, igual que la cruz cristiana. Y la cruz cristiana es, en verdad, el símbolo de esto. Una es horizontal. Vas de un pensamiento a otro, de A a B, de B a C, en forma horizontal. Después, hay otro movimiento de la energía. No vas de A a B,
te metes más profundamente en A, de A1 a A2, de A2 a A3. Te metes más profundamente, o en forma vertical, o más alta, pues todas estas denominaciones aluden a lo mismo. Observa la cruz en que Cristo fue colgado. Tiene dos postes. Uno es horizontal y en él fueron clavadas las manos de Cristo. Este poste es el tiempo común, el vivir cerca de la ruta, el vivir en el mercado, el vivir cerca del cruce de caminos. Y después, la profundidad. Todo su cuerpo está sobre el poste vertical. Este adquiere más y más profundidad. Cuando vas a nadar, nadas en la superficie. Eso es horizontal. Cuando te zambulles en la profundidad, eso es vertical. Un meditador se zambulle en la profundidad. Un pensador se queda en la superficie. Pensar es como nadar. Meditar no es como nadar. Es zambullirse en la profundidad, llegar al mismo punto pero en un nivel más y más profundo. Deja de viajar, pues viajar es algo superficial. Quédate quieto, no viajes, quédate en el momento. Entonces, comenzarás a caer en el abismo. Puede darte miedo y tal vez esa sea la razón por la cual sigues pensando en el pasado y en el futuro, pues, si te quedas en el momento, caerás en un abismo ilimitado. Se abre una profundidad y te absorbe en su interior. El yo no puede existir en la dimensión vertical. Solo puede existir en la horizontal. La mente solo puede existir en la dimensión vertical. No puede existir en la horizontal. Pero la horizontal y la vertical se cruzan. Ese es el encuentro de los dos postes, donde se forma la cruz. Se encuentran en el momento presente. El momento presente se transforma en el punto de encuentro. Aquí, la horizontal atraviesa a la vertical. Desde el momento presente, te puedes mover en dos direcciones. O bien de A a B, o bien de A1 a A2. Kakwa viajaba de A1 a A2, de A2 a A3. Y es una profundidad infinita. Nunca llegas al final. Cuando estaba en China no viajaba. Vivía en un sitio remoto en una montaña. Y, cuanto más profundo te metas en la dimensión vertical, cuanto más lejos llegues, tanto más te alejarás del mundo. Entonces la familia queda en la superficie, las ansiedades de la existencia cotidiana quedan en la superficie. Pertenecen a la calle, al tráfico, al mercado. Simplemente, te vuelves hacia adentro y desaparecen. Recuerda que hay dos modos de enfrentar las preocupaciones. Uno es resolverlas en la superficie, nadie las ha resuelto jamás. El otro modo es trasladarte a un rincón lejano de la montaña. Cuanto más lejos te vayas, cuanto más grande sea la distancia, tanto mejor podrás ver, porque la distancia brinda perspectiva. Y, cuando puedes ver mejor, las preocupaciones empiezan a desaparecer. Cuanto más lejos te vas, más se disuelven automáticamente las preocupaciones, pues ahora no las estás alimentando con solo estar permanentemente cerca de ellas. Ahora no les estás prestando atención, se marchitan. Y, una vez que has llegado al rincón más remoto de tu ser, simplemente no sabes si hay preocupaciones o no, si alguna vez existieron. Simplemente, dudas. Este es el modo oriental de resolver las preocupaciones. Volverse hacia adentro, a un rincón remoto. El modo occidental es enfrentar las preocupaciones y tratar de resolverlas. Y el occidente fue un fracaso. Nada ayuda, ni el psicoanálisis ni otras tendencias dentro de la psiquiatría. Nada ayuda, porque todo el mundo intenta resolver en la superficie. Pueden consolarte un poco o pueden adaptarte un poco a la sociedad. Pueden darte algo más de confianza, pueden hacerte más normal. Eso es todo. Pero normal significa solo normalmente anormal, nada más. Normal simplemente quiere decir como todos los demás. Pero ¿cómo son todos los demás? Todos los demás son también neuróticos leves. La psiquiatría, el psicoanálisis, y todas las tendencias occidentales, pueden adaptarte más, volverte más normal. Eso es todo. El desajuste desaparece. Te adaptas. ¿Pero a qué te adaptas? Si la sociedad toda está enferma, te adaptas a la enfermedad. Si la sociedad toda es neurótica, te adaptas a la neurosis. El modo oriental es totalmente diferente. No se trata de adaptarse más a la sociedad. No, porque la sociedad misma es ignorante, malsana, enferma. Adaptarse a ella no es el punto.
El punto es alejarse más de la sociedad para poder encontrar tus propias raíces, tus propios fundamentos. Una vez que encuentres tu propio fundamento, las preocupaciones existirán, son parte de la vida, pero ya no te preocuparán. Existen y las abordas en la superficie, pero no te involucras. Te quedas afuera. Un meditador real se vuelve auténticamente un forastero. Se queda afuera. Se queda a una distancia tan grande que puede observarse a sí mismo como si estuviera observando a otra persona. Las preocupaciones estarán allí, igual que las olas están en la superficie del océano, pero en las capas más profundas del océano no hay olas. Si te identificas con las olas, habrá problemas. Esta identificación es la causa radical de toda desdicha. Cuanto más te alejas, más se disuelve la identificación. Se quiebra, cae. De repente, estás en el mundo pero no eres parte del mundo. De repente, has trascendido. Hay solo una trascendencia, y la trascendencia es el único modo. Y esa trascendencia implica volverte más y más profundamente hacia tu interior. Simplemente, observa tu mente y llegarás más adentro. Solo recuerda que no eres la mente y llegarás más adentro. Solo recuerda que no debes caer en la vieja trampa de evadirte en el pasado o en el futuro. Solo recuerda que no estás aquí para viajar sino para ser. No estás aquí para transformarte en algo, ya eres aquello en lo cual te puedes transformar, sino simplemente para conocer este ser, que es. Occidente ha hecho enormes y tremendos esfuerzos para transformarse en algo. Y Oriente solo ha estado haciendo una cosa: relajarse y saber quién es. La transformación no es el punto, pues transformarse es viajar. Debes transformarte en algo. El punto es primero saber quién eres. Tal vez ya seas aquello en que te quieres transformar. Y quienes lo supieron, supieron que este ya es el caso. Ya eres aquello en lo que te puedes transformar. Solo debes familiarizarte con este hecho. Este hecho está profundamente oculto en ti. Los hechos más significativos siempre están profundamente escondidos, no están en la superficie. No están en la piel, sino en el corazón. Observa la mente y encontrarás rincones remotos de tu ser, con los que no estás familiarizado, que no conoces. No te conoces. Solo conoces una parte de ti mismo, la entrada de tu casa. Solo te mueves en las afueras. Kakua vivía en un sitio remoto de una montaña y meditaba permanentemente. Esto debe ser recordado. La meditación no puede ser una parte. O bien es todo, o no es. Es una ocupación de 24 horas. No puedes hacerla y dejarla. No es un fragmento, como ir a la iglesia o al templo, meditar algunos minutos y después terminar con eso. No es un acto que puedas ejecutar y luego dejarlo. No es un acto. Eres tú. ¿Cómo puedes hacerla y terminar? Es por 24 horas. La meditación es un modo de vida. No es una actividad, es tu ser mismo. Tiene que ser constante, tiene que ser continua, tiene que serlo. Mientras estás caminando, comiendo, o incluso cuando estás durmiendo, tiene que estar allí. Debe transformarse en una continuidad cristalizada. Solo entonces se produce la iluminación, nunca antes. Por supuesto, en el comienzo debes empezar. Lo haces a la mañana, a veces lo haces al atardecer, y luego te olvidas. Incluso eso ayuda. Pero aún no es meditación, aún es una actividad. No se ha transformado en parte de tu ser. Todavía no es algo como respirar. ¿Puedes respirar a la mañana y después dejar de hacerlo? Debe volverse algo como la respiración, que te acompañe permanentemente. Y llega un momento en que se vuelve incluso más profunda que la respiración, pues esta tampoco es constante. En realidad, no es constante. Cuando tomas aire, llega un momento en que la respiración se detiene. Cuando exhalas el aire, hay un momento, un fragmento de momento, en que la respiración se detiene. Cuando estás muy callado, se detiene la respiración. No respiras. La meditación es más profunda que la respiración, porque ésta pertenece al reino del cuerpo. La meditación no pertenece al cuerpo. Pertenece a la semilla, al centro mismo en torno al cual gira el cuerpo. El cuerpo es solo como una rueda. La respiración es necesaria para el cuerpo y la meditación es igualmente necesaria para el alma.
Sin respirar, morirías. Eso quiere decir que el cuerpo moriría. Sin meditación, morirías. Eso quiere decir que el alma moriría. Gurdjieff solía decir: no creas que ya posees un alma. ¿Cómo podrías tener un alma si no es por la meditación? Y tenía razón. Cuando meditas, el alma revive en ti por primera vez. Te ha estado esperando. Y, cuando el alma empiece a respirar en tu interior al igual que el cuerpo, cuando el alma comience a latir al igual que el corazón, tendrás una cualidad diferente. Esta cualidad es la religiosidad. No tiene nada que ver con los rituales. Entonces, eres un ser humano diferente, totalmente diferente. El deseo desaparece. En lugar del deseo, una satisfacción, una profunda satisfacción, te invade, pues el deseo es insatisfacción. La furia desaparece y, en lugar de ella, aparece la compasión. La misma energía se transforma en compasión. En la furia, querrías destruir al otro. En la compasión, por el contrario, querrías crear, no destruir. El odio desaparece sin dejar huellas. Simplemente, no puedes encontrarlo en tu interior. Te vuelves amable, y entonces el amor no es una aventura. No es enamorarse de alguien. Es simplemente tu modo de ser. Si tocas una hoja, hay amor. Si transportas una piedra, hay amor. Si observas el sol, hay amor. Cualquier cosa que hagas se transforma en un acto de amor. La meditación no es una parte, es el todo. Entonces, uno debe recordarlo permanentemente, debe estar alerta. No puedes meditar a la mañana y después olvidarte. Él vivía en un sitio remoto de una montaña y meditaba permanentemente. Cada vez que la gente lo encontraba y le pedía que predicara, decía unas palabras y luego se trasladaba a otra parte de la montaña donde fuera más difícil localizarlo. Se trasladaba externamente y también internamente. A veces, aunque te dirijas a una parte lejana de tu interior, descubrirás que viene un pensamiento y te visita. Estos pensamientos son las personas interiores. Y también afuera, incluso cuando te dirijas a una parte muy lejana del Himalaya, algún día, alguien, un cazador, un leñador o un viajante que va hacia el lago Mansarovar, o alguien que no encuentra su camino, te visitará. Y lo mismo sucede adentro. A veces te visitará un pensamiento vagabundo que ha perdido su camino. Incluso en las meditaciones más profundas, de repente descubrirás que un pensamiento sobresale, pero seguirá siendo uno, no será una multitud. Y es hermoso que te visite un pensamiento, porque puedes verlo con gran claridad. Tiene su propia personalidad. Los pensamientos son personas, pero vives en una multitud tal, una multitud carece de personalidad. Estás tan lleno de pensamientos que no puedes percibir la belleza, el rostro, de un solo pensamiento. Para cuando tomas conciencia, el pensamiento se ha desvanecido y ahora está pasando otro. Es un tráfico constante. En el tráfico, en la multitud, no miras las caras, no sientes a la gente. Solo sientes una masa que te rodea. En una multitud, los otros se vuelven cosas, no personas. ¿Has visto? Si estás viajando en un tren lleno de gente, muchas personas a tu alrededor tocándose por todas partes, incluso si eres una mujer y alguien está tocando tu cuerpo, no te sientes molesta. ¿Por qué no? Porque no es una persona, no es gente. Es solo una multitud. Si te paras solo debajo de un árbol y el mismo hombre viene y se destriega contra ti, te enojarás. Ahora es una persona. En una multitud, nadie tiene personalidad. Es una multitud. ¿Con quién te enojarías? Y te retraes. En un autobús lleno de gente, en un tren lleno de gente, te retraes. No estás atento a la superficie de la piel. Entonces, si alguien te toca, está bien. No es un toque, es algo muerto. Pero, a solas con una persona, es diferente. Y lo mismo sucede en el interior. Has vivido en una multitud de pensamientos, una loca multitud. Nunca has observado un pensamiento suelto. Los pensamientos son personas y son hermosos. Cuando puedes vislumbrar un solo pensamiento contra el cielo, con personalidad, con su propio ser, su propia energía, entonces ese pensamiento te pregunta algo. La mente nunca te ha preguntado nada, por tu gran identificación. Cuando ésta se quiebra, poco a poco, hasta la mente empieza a preguntarte cosas.
La gente pedía cosas y le hacía preguntas a Kakua. Él predicaba, decía unas pocas palabras, y luego se trasladaba a otra parte de la montaña, pues este lugar también se había vuelto poblado. La gente se estaba acercando. Y esto sucederá cada vez que te instales en tu interior con tu meditación. Cada vez que te pongas a meditar, te visitará un pensamiento. Esto demuestra que aún eres vulnerable al pensamiento, aún no te has trasladado allí donde nadie puede acceder. Debes cambiar. Debes llegar más profundamente aún. Y sentirás una muy profunda gratitud por el pensamiento que te visitó, porque te demostró que todavía no estás tan alejado de la superficie. Un pensamiento puede llegar, una ola puede alcanzarte. Pensarás el pensamiento, tomarás tus pertenencias y te trasladarás. Kakua predicaba unas pocas palabras, tenía una buena comunicación con el pensamiento. Y se alejaba más hacia el interior para que nadie pudiera acceder a él. Todos debemos encontrar un lugar que sea absolutamente individual, donde nadie pueda alcanzarnos. Se trata del alma. Nadie puede alcanzarnos, ni siquiera un pensamiento. Es la soledad total. No puedes imaginar el silencio, no puedes imaginar la belleza, no puedes imaginar el sabor que tiene estar absolutamente solo, sin que nadie pueda acceder a ti, sin que nada te alcance. No puedes comprender la bendición, la dicha que se produce. Sigue volviéndote hacia adentro, y llega al punto en que ni un solo pensamiento pueda aparecer ni visitarte. Llega al punto en que solo quede el dueño de casa, sin que vengan huéspedes. Solo entonces, el verdadero invitado golpeará a tu puerta. Solo entonces Dios, solo entonces el estado de nirvana, la iluminación, la suprema luz, la verdad, o como quieras llamarlo, golpeará a tu puerta. Cuando no estás disponible para el mundo, estás disponible para Dios. Hasta que esto, la soledad total, no suceda, no serás un vehículo justo para que la divinidad descienda. Llegó un momento en la vida de Kakua en el cual lo logró la soledad completa, y entonces el supremo invitado golpeó a su puerta. Luego, regresó a Japón. Cuando Kakua volvió a Japón, al emperador le llegaron noticias de él, y pidió que fuera a la corte a hacer una prédica zen para la edificación espiritual de él y de todos sus súbditos. Kakua se ubicó ante el emperador en silencio. Debe haber sido un momento muy difícil de manejar para el emperador. Kakua simplemente estaba allí, de pie, callado. No decía nada. Trataba de comulgar, pero el emperador esperaba una comunicación. En ese mundo, incluso los emperadores son mendigos, pues ellos viven en el mismo lugar que uno. Pueden residir en grandes palacios, pero viven en mundos como el de uno. Piensan igual que uno, imaginan, desean. Se trasladan al pasado y al futuro, igual que uno. En lo que concierne a la realidad fundamental, el emperador y el mendigo están a la misma altura. No hay una sola diferencia. Únicamente sus vestimentas son diferentes. Su ser interior es igual. Kakua estaba de pie en silencio. No decía una sola palabra. El emperador esperaba, la corte esperaba, entonces, al percibir la imposibilidad, que el silencio no sería comprendido, que no hay nadie capaz de reírse como Mahakasiapa y de comprender su silencio, Kakua hizo lo mejor que hay después del silencio. ¿Qué hizo? Luego, sacó una flauta de un pliegue de su túnica, sopló una sola nota, hizo una reverencia cortés y desapareció. Nunca se supo qué fue de él. Esto es lo mejor que hay después del silencio. Si no es posible comprender el silencio, lo mejor, en segundo lugar, es la música. Es necesario entender algo acerca de la música. La música no es un lenguaje, y sin embargo lo es. No dice nada pero habla. La música no contiene palabras, solo sonido. El sonido está en un lugar intermedio entre la falta de palabra y la palabra. Si no es posible comprender la falta de palabra, entonces música. Y, si tampoco es posible entender la música, Kakua sencillamente desaparece. Estoy hablándote. De hecho, esto no es más que música. Tal vez la flauta no esté a la vista, pero en realidad no estoy hablando, sino cantando algo. No es una filosofía sino una poesía. De ahí todas las contradicciones del poeta. Digo hoy una cosa, dije algo completamente distinto ayer. Y no soy predecible.
Mañana puedo afirmar algo diferente, porque lo que digo no es lo importante es lo que canto a través de lo que digo. Las palabras cambian, las flautas pueden cambiar. Ese no es el punto. Pero la nota única, y yo estuve hablando y hablando, pero ¿has observado la nota única? La nota única sigue siendo única. De diferentes formas, canto la misma canción con diversas flautas, con otras palabras. Pueden parecer contradictorias, porque a veces utilizo una caña de bambú y a veces una flauta de oro. A veces, una con pocos agujeros y, otras veces, una con muchos agujeros. Las flautas son diferentes y hasta los sonidos pueden ser diferentes, pero la nota de base sigue siendo la misma. Todos los budas cantan la misma nota. Los oyentes siguen cambiando, pero los budas nunca cambian. Yo canto hoy la misma canción que Kakua cantó ante el emperador. Sacó una flauta de un pliegue de su túnica, sopló una sola nota, igual que una única flor en un gran jardín. Una sola nota contra la totalidad del cielo, una sola nota contra la totalidad de la mente, el diálogo de la mente. Y entonces él, hizo una reverencia cortés y desapareció. Nunca supo qué fue de él. Hizo todo lo posible. Primero, probó con el silencio. Yo también lo intenté al comienzo. Pero era difícil. El oyente no podía escuchar nada. Estoy probando ahora tocar la nota única con una flauta. Y, si no escuchas, recuerda el relato. Kakua desaparece. Entonces, nadie sabe nunca más nada de él. Y Kakua probó con lo mejor de la sociedad. El emperador y sus súbditos. Y, cuando vio que ni siquiera el emperador y sus súbditos eran capaces de comprender qué sentido tenía, ¿quién sería capaz de entenderlo? Simplemente, no volvió a molestarse. Y esto ha sucedido muchas veces. Millones de veces. Muchos Kakuas ni siquiera hicieron el intento cuando descubrieron el absurdo total. Simplemente, miraron las caras del público y se encontraron con muros. Sencillamente, no probaron. Pero algunos Kakuas son muy valientes y lo intentaron. Esto implica esperar contra toda esperanza. Este relato constituye una indicación muy bella. ¿Qué hacer a raíz de este relato? Primero, intenta con el silencio, quédate callado conmigo. Si sientes que es imposible, escucha la música, no las palabras que pronuncio. Las palabras no son más que excusas. Escucha la música. Y no discutas, pues lo que afirmo no es una afirmación lógica. Es absurdo. Pero esto, la lógica de lo que afirmo, tampoco es el punto. Lo importante es la música de lo que digo. Primero, prueba el silencio conmigo. Si se produce, es hermoso. Si no se produce, prueba la música. Estas dos son las únicas vías. No hay una tercera. No prestes atención a lo que digo. Escucha solo el ritmo. Escucha solamente la armonía de los opuestos. Y recuerda que es una sola nota. Repito siempre la misma, pero en diversas formas. A veces, un relato zen es la excusa. A veces, el Gita. A veces, Jesús o Navidad. Son todas excusas, pero sigo repitiendo la misma nota. Doy vueltas en torno a ti, intentándolo desde todas partes, probando todas las posibilidades. Presta atención a la música y no a la lógica. No hay lógica en esto. Solo hay una melodía.